Bueno, niños, pues buenas tardes a todos. Vamos a revisar ya la última clase del día de hoy y esta clase le corresponde a la materia de historia. ¿Sí? Bien, el día de hoy vamos a estar revisando una civilización distinta a la semana anterior. La semana anterior revisamos a la civilización griega, ¿verdad? A los griegos. ¿Sí? Vamos a rescatar un poco de lo que vimos la semana anterior sobre esta civilización. ¿Sí? Habíamos visto que los griegos correspondían a una parte ubicada en Europa y que se habían apoderado del mar Mediterráneo, ¿verdad? Que era la parte que unía a los continentes de Europa, África y Asia. ¿Sí? Ellos provenían, si nos acordamos un poco, sobre algunas culturas mixtas, ¿cierto? Tenían una cultura que era europea, también tenían una cultura que venía de Egipto, africana, y una cultura asiática. Entonces, era una mezcla de razas, ¿sí? Los primeros pobladores, se podría decir, fue la cultura minoica, ¿verdad? Que ya estaba ahí viviendo en las partes de Grecia. Y la cultura minoica, ¿Eso cuál es el título? pues era constituida, los romanos, por navegantes y por personas que provenían de Egipto y de Medio Oriente, ¿sí? Entonces ya después llegan del norte de Europa helenos, que son los griegos, y tienen buena habilidad como navegantes, desarrollaron la filosofía, las matemáticas, este, tenían territorios en gran parte del mar Mediterráneo, ¿verdad? Crearon sus polis y veíamos las diferencias de dos ciudades importantes, dos polis, ¿verdad? Las polis eran ciudades. Veíamos la diferencia entre Esparta y Atenas, ¿verdad? Cómo era el trato con las mujeres, cómo era su tipo de gobierno y cómo fue que creció la democracia, ¿cierto? La democracia creció pues aquí en esta parte del planeta, ¿verdad? Con los griegos. Se termina la civilización griega cuando en el siglo I antes de Cristo, Roma, que es los romanos que vamos a ver hoy, conquistan Egipto, ¿sí? Y bueno, pues ahora sí, vamos a ver una parte de los romanos. Parece más una historia de novela, esta civilización, pero la vamos a ir conociendo un poco. Les voy a pedir a todos, por favor, que nos vayamos a la página 45, en lo que yo voy por el cargador de mi laptop, ¿sí? Vamos leyéndola en silencio y ahorita lo revisamos. Yo traigo la mía. Muy bien, niños. Ya estamos todos en la página 45. Sí. ¿No? Muy bien. Ahí estamos. ¿Qué Ok. página, maestro? Página 45. ¿Sí? Bien, voy a proyectar el libro para ir leyendo. Son nada más 2 páginas las que vamos a leer el día de hoy. Ok. Muy bien. Vamos a iniciar entonces con el subtítulo que dice Los romanos en la página 45. ¿Sí? Bien, dice así. Varios grupos llamados latinos, porque hablaban latín, viajaron desde los Alpes hasta el actual territorio de Italia. Cuando llegaron, los etruscos ya se encontraban ahí. La unión de estos grupos dio origen al pueblo romano. Al asentarse en el centro de la península itálica, se concentraron en aldeas que se unieron para defenderse y comerciar. Así surgió la ciudad de Roma a mitad del siglo VIII antes de Cristo.
¿sí? Bien, entonces, chicos, fíjense bien. ¿Cómo se creó la ciudad en Roma? Había ya un pueblo que eran los etruscos ocupando Italia, ¿sí? Se le llama Italia Península porque no sé si han visto cómo es Italia, como una botita, ¿verdad? Voy a presentarles ahorita el mapa de Italia para que lo puedan revisar. Italia es una botita y parece que está salida, ¿sí? ¿A qué le llamamos nosotros península? Bueno, ahí les va. Aquí está. Ok. La península va a ser el territorio. Voy a irme a imágenes. Miren, esta es Italia. ¿Sí? Aquí está Roma, ¿verdad? Los romanos y pues todo esto, ¿sí? Bueno, Italia parece una bota y 3 partes de su territorio están en agua, ¿sí? Se podría considerar una isla si todo estuviera rodeado de agua, como aquí Palermo, ¿verdad? Pero en este caso Italia tiene una parte que está pegada a la tierra. Entonces, por eso se le llama península. Una península es un territorio que tiene casi todos sus lados en el agua, menos uno, ¿sí? Por eso se le llama península itálica. Hay otras penínsulas, sí, las penínsulas ibérica, por ejemplo. Vamos a ver. En este caso es España y Portugal, ¿sí? Igual. Tienen una parte conectada a tierra y lo demás está nadando en agua, ¿sí? Todo está rodeado por agua. A esto se le llama península. Bueno, vamos a continuar leyendo, ¿sí? Entonces aquí fue donde se estableció el territorio de los romanos, ¿sí? En el actual Italia. Bueno, bien, continuamos revisando y nos dice que en Roma convivieron varios grupos sociales. Vamos a leer el segundo párrafo, ¿sí? Dice, los patricios, personas con privilegios que podían votar en elecciones, los plebeyos, que era la población de escasos recursos, los libertos o trabajadores libres y los esclavos, ¿sí? Esos eran los 4 personajes dentro de Roma, ¿sí? Los patricios eran las personas ricas, las personas poderosas. Después los plebeyos, que podían ser comerciantes o personas que tenían ingreso y eran libres. Y después los libertos y esclavos, ¿sí? Les voy a pedir, por favor, que revisemos esta imagen que les voy a mostrar para que podamos ver cuáles son estas diferencias, ¿sí? Ahí les va. Ok. Bien, entonces tenemos aquí a la clase social romana, ¿sí? Quienes eran ciudadanos y quienes no eran ciudadanos, ¿sí? Ok. Los patricios que vemos hasta acá arriba en la punta eran las personas libres. Si se fijan, ellos tienen una capa roja que los distingue de los demás. ¿Por qué se les llamaba patricios? ¿Sí? Bueno, se les llamaba patricios porque la palabra patricio significa padre, ¿sí? Patri, patricio. Acuérdense que estamos hablando del idioma latín. Entonces los patricios eran los hijos de los padres, fundadores de Roma, ¿sí? Como ellos siempre han estado ahí y sus padres y toda su descendencia siempre ha sido, pues de Roma, se les consideraba patricios, ¿sí? Entonces ellos, tenían privilegios. ¿Qué tenían de privilegios? Pues eran libres, tenían dinero, riquezas, esclavos, y podían gobernar de manera libre a Roma. Bueno, voy a volver a presentar la imagen para ver las demás, los demás rangos. Después de los patricios estaban los plebeyos, ¿sí? Aquí los dividen en 2. Eran personas enriquecidas, ¿sí? Es decir, personas que tenían negocios o comercio, o sembradíos o algún tipo de riqueza material y que también pues eran considerados ciudadanos. No eran patricios en la mayoría porque no eran directamente de descendencia romana. A lo mejor hay algún tipo de mestizaje, pero también pues eran gente de dinero y eran poderosos.
menos que los patricios, pero eran poderosos. Después tenemos a los libertos. Los libertos eran hombres pobres que habían sido esclavos, ¿sí? ¿Cómo lograron su libertad? La tuvieron que pagar con dinero, para poder ser libres o con algún tipo de trabajo, ¿sí? ¿Cómo era la sociedad romana? Fíjense bien. Si yo era patricio romano, yo tenía la posibilidad de tener esclavos, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, yo tengo de esclavo a un señor y el señor tiene un hijo. Le voy a dar la libertad a su familia cuando el señor muera. Y su hijo va a poder ser libre, pero el señor no, el señor va a ser esclavo, ¿sí? Durante toda su vida para poderle dar libertad a su hijo. Esa era la manera de comprar la libertad, ¿sí? Otra manera era que tenía yo un esclavo y ese esclavo ya era muy viejito y ya no podía trabajar, entonces se le daba la libertad. Esa era la manera de que los esclavos se convirtieran en libertos. Y lo más bajo en la sociedad romana, pues eran los esclavos. Directamente las personas que le vendían sus servicios y su persona a los patricios o a las personas de riqueza, ¿sí? Entonces, las personas de riqueza tenían esclavos. En Roma lo que más había era esclavos, ¿sí? ¿Por qué? Porque no eran romanos, los patricios eran muy pocos, ¿sí? Y ellos concentraban todo el poder. Entonces, la estructura romana era en su mayoría esclavos. ¿Qué pasaba con los esclavos? Pues eran los que iban a la guerra, los que se dedicaban a hacer los trabajos pesados, a mantener las casas, las mujeres pues eran las sirvientas y así se mantenía la civilización, ¿verdad? Bueno, ok. En el libro, si yo me regreso, viene ahí una pequeña palabra que nos dice que es plebeyo, ¿sí? Vamos a revisarla, es un pequeño cuadro verde. Ok, aquí está. Nos dice que plebeyo en la antigua Roma era la persona perteneciente a la clase social que carecía de los privilegios de los patricios. ¿Sí? ¿Eran libres los plebeyos? Sí, sí eran libres, no eran esclavos ni libertos. Eran libres, pero no tenían dinero. Eran personas pues pobres. Y no tenían los privilegios de los patricios. ¿Sí? Los patricios eran lo máximo de la sociedad, tenían todos los privilegios, todas las riquezas y libertades. Los plebeyos pues eran un rango más bajo de personas libres. ¿Sí? Bien. Vamos a continuar leyendo en la página 46, por favor. Y vamos a revisar 3 etapas importantes en en el Imperio Romano, ¿sí? Bueno, vamos a leerlo y ahorita lo comentamos, ¿sí? Un momento. Ok. Tenemos entonces, nos dice, de la monarquía al imperio, ¿sí? La historia de Roma se divide en 3 periodos. El primero de los años 753 al 509 a.C. corresponde a la monarquía. Es decir, gobernaba un rey que tomaba todas las decisiones y cuyo cargo era hereditario y vitalicio, es decir, de por vida. Durante este periodo, Roma fue gobernada por 7 reyes etruscos y latinos, ¿sí? Bueno, si se fijan, la época de reyes en Roma duró poco, duró alrededor de 200 años, 150 años más o menos, en la que fueron gobernados por un rey. Ya sabemos que en las monarquías, vamos a hacer un poquito de memoria, se hereda el puesto, ¿verdad? La persona que es el rey le va a heredar el reino a su hijo y así sucesivamente el hijo al nieto y el nieto al bisnieto y así va a continuar la cadena con la herencia de los reyes, ¿verdad? Bueno, entonces termina la época de los reyes, tuvieron 7 reyes y continúa la siguiente etapa histórica de Roma, ¿sí? Bien. Ok.
El segundo periodo es la República. Dice que comenzó en el año 509 antes de Cristo. Entonces había un Senado, ¿sí? Compuesto por 300 integrantes, el cual elegía a 2 cónsules o jueces superiores que dirigían el gobierno. Permanecían en el cargo por un año y tenían igual poder, aunque para tomar decisiones debían consultar al Senado. ¿Sí? Si se fijan en la orillita tenemos lo que significa la palabra Senado. Nos dice que es una asamblea cuya función era aconsejar y designar a los cónsules, además de legislar. ¿Sí? Ok, entonces, el Senado eran 300 hombres. Los cónsules tenían que pedir ayuda al Senado para hacer leyes, para decretar algún tipo de acuerdo o reglas que se debían seguir. Bien. Dice que la expansión de los romanos comenzó durante la República. Conquistaron varios pueblos y lograron el control del mar Mediterráneo. El contacto con otros pueblos les brindó experiencia política y administrativa y les permitió asimilar elementos de otras culturas. Por ejemplo, de la griega, de la cual tuvieron una influencia notable. Bueno, acuérdense chicos, ya habíamos estudiado a los griegos y habíamos visto que ellos habían conquistado parte de la península, del mar Mediterráneo, ¿verdad? Bueno, pues en este caso los romanos hicieron algo parecido, ¿sí? Les voy a mostrar ahorita un mapa de los territorios que había conquistado el Imperio Romano. Sí, permítanme un momento. Ok. Sí, dime. ¿Cómo Alejandro Magno fue rey de- ¿Cómo Alejandro Magno qué dijo? fue rey? ¿Fue rey? ¿Fue emperador? Acuérdense que la monarquía se heredaba, ¿sí? Pero Alejandro Magno no era de la, ¿cómo se podría decir? No era de la civilización romana, era de la civilización griega, ¿sí? Eh, Alejandro Magno se hizo rey por parte de los helenos, ¿sí? Los helenos eran el pueblo romano y se elegían conforme a su astucia o habilidad, pues en las armas, ¿verdad? Bien, miren chicos, regresando al Imperio Romano, estos territorios que vemos aquí son los que conquistaron los romanos, ¿sí? Si me voy por los países actuales, podemos ver a Inglaterra, era parte de los romanos, España, Portugal, Galia, que así se le consideraba o se le llamaba Francia, y una parte de Alemania, ¿verdad? Italia, Grecia, algunos países de Asia, Egipto y algunos países del sur de África, del norte de África, perdón, entre ellos Marruecos y algunos países que vemos aquí, ¿sí? Arabia, Turquía, ¿sí? Entonces, todo el mar Mediterráneo, que es este mar que está aquí encerrado, era parte propiedad de, de los romanos, ¿sí? Si actualmente ustedes buscan algunos vestigios romanos, algunas antigüedades romanas en estas ciudades, las van a poder encontrar. Por ejemplo, en Inglaterra hay algunos baños públicos que eran romanos. ¿Cómo nos podemos dar cuenta? Por la estructura de su arquitectura, ¿sí? ¿Alguien ha visto, por ejemplo, los circos romanos? ¿Cómo son? ¿Verdad? Tienen unos pilares muy conocidos. Entonces, toda esa arquitectura la podemos ver alrededor de donde conquistaron los romanos su territorio. Bien, ya casi terminamos de leer. Voy a continuar. ¿Sí? Muy bien. Bien. Nos dice aquí que la expansión comenzó durante la República, ¿verdad? Dice que conquistaron varios pueblos y lograron el control del mar Mediterráneo. Ok, permítanme un momento. El contacto con otros pueblos les brindó experiencia política y administrativa y les permitió asimilar elementos de otras culturas, por ejemplo la griega, de la cual tuvieron influencia notable. La república llegó a su fin en el año 27 antes de Cristo, es decir, 27 años antes de que Cristo naciera.
luego de que estallaron algunas guerras en las que distintos grupos luchaban por el poder. El imperio fue el último periodo de la civilización romana. Abarcó del año 27 a.C. al 476 después de Cristo. El primer emperador fue el político y militar César Augusto, hijo adoptivo de Julio César, quien fue asesinado por los senadores al tratar de restablecer la monarquía durante la República. Esta última etapa, el gobierno estaba encabezado por el emperador, quien concentraba toda la autoridad. Era común conseguir el apoyo de los plebeyos mediante pan y circo, es decir, dándoles comida y diversiones, como las luchas de gladiadores en el Coliseo. ¿Sí? Bueno, entonces, chicos, en la época del Imperio, que ya es la última época, vamos nosotros a revisar, a poder observar una decadencia en el Imperio. ¿Sí? Todos los territorios que habían conquistado los empezaron a perder. ¿Sí? Su fuerza política y económica ya no era la misma, entonces empezó a debilitar el poder en Roma y se empezó a perder la civilización, ¿sí? Bueno, hay una pequeña historia acerca de, primero, dos historias. La primera es cómo se fundó Roma. ¿Alguien ha escuchado la leyenda de Rómulo y Remo? ¿No? No, maestro. ¿No? Bueno, se dice que Rómulo y Remo eran dos niños que estaban huérfanos, ¿verdad? Eran gemelos y se considera que fueron los fundadores de Roma. En este caso, los niños como eran huérfanos, la leyenda dice que los amamantaba una loba, ¿sí? Entonces, ellos lograron convertirse en personas fuertes y Rómulo se convirtió en su rey. ¿Sí? Esa es la leyenda de cómo se fundó Roma. Bueno, y la otra parte es cuando el imperio empezó a ganar fuerza, pero perdió a Egipto. Fíjense aquí Egipto, qué importante es, chicos. Egipto era un centro importante de trabajo para los romanos. Si conquistabas Egipto, conquistabas gran parte del territorio del mar Mediterráneo. ¿Qué pasó con Egipto? Hay una historia de amor muy interesante entre Marco Antonio, que es él, no sé si se alcance a ver, y la emperatriz de Egipto, que era Cleopatra. Déjame ver si aquí la mandé. Ok, ahí está, ¿sí? Y Cleopatra. Bueno, ¿qué pasó? Marco Antonio y Cleopatra se enamoraron y Marco Antonio gobernaba Roma, ¿sí? Pero lo consideraron traidor por estar con con la emperatriz de Egipto, ¿sí? Finalmente, otro gobernante de Roma los trató de aprender para conquistar el territorio egipcio. ¿Qué hizo Cleopatra? Cleopatra pues se mató con el veneno de unas serpientes y ya nadie más heredó el imperio egipcio. ¿Sí? Ahí Cleopatra fue la última emperatriz o la última faraona, se podría decir, y empezó en Egipto el periodo romano. ¿De acuerdo? Entonces ya Egipto era propiedad de Roma. Y pues esa es una leyenda de amor. De hecho, se han hecho películas sobre esa historia, ¿verdad? Bueno, ok, chicos. ¿Mandé? Yo he visto una. Ok, muy bien, niños. Bueno, pues hasta aquí vamos a dejar ya la actividad. Vamos a revisar lo que tenemos que hacer nosotros como actividad, ¿sí? Antes de revisarla, les voy a recomendar un pequeño video, bueno, no es un pequeño video, o información, lo pueden buscar en Google, sobre una santa que se llamaba Inés, Santa Inés. Era parte del Imperio Romano y lo que decían al último del pan y circo, pues era cierto. A la gente le daban funciones de gladiadores o de leones para que no reclamaran pues que eran esclavos y pobres, ¿verdad?
y como les regalaban comida, ellos no decían nada, los tenían como manipulados, ¿verdad? Para que no se levantaran en armas contra el emperador, ¿sí? Bueno, muy bien, chicos. ¿Qué tenemos de actividad el día de hoy? Tenemos 2 hojas para responder lo que vimos el día de hoy. Permítanme un momento nada más para revisarlo y lo vemos entre todos. Si alguien tiene la hojita a la mano, ayúdame a revisarla, ¿sale? ¿Cuál hoja, profe, de tarea? Sí, las hojas de historia. De hecho, son 2, ¿sí? No se preocupen, no es nada complicado, están muy sencillas. Vamos a revisarlas. Ok. Bien, la primera hoja que les envié fue esta. Déjenme ver si se ve. Ahí está, ¿sí? Ok. Nos pide que le demos lectura a las páginas 45 y 46 y respondamos lo siguiente. Nos pregunta qué grupos humanos dieron origen al pueblo romano, ¿sí? ¿Qué grupos humanos? Ya vimos quiénes vivían en Italia, ¿verdad? En la península itálica, ¿verdad? Los etruscos. Y después llegaron de los Alpes otro tipo de tribus que formaron Roma, ¿verdad? Bien. Luego nos pregunta en qué ciudad y en qué siglo surgió la ciudad de Roma. Aquí viene lo que acabamos de leer, ¿sí? Páginas 45 y 46. Nos pide que acomodemos a los miembros de la sociedad del más poderoso, aquí en la punta, al menos poderoso. Tenemos a los libertos plebeyos, a los patricios y a los esclavos. ¿Quién eran los que tenían más poder? A ver, acuérdenme de estos 4, ¿quiénes eran? El más poderoso. Excelente, muy bien, Gustavo. Los patricios. ¿Y los menos poderosos quién eran? Los esclavos, ¿verdad? Así es. Los esclavos, maestro. Ok, correcto, bien. Después tenemos cuáles eran las principales actividades de los romanos, ¿sí? ¿A qué se dedicaban? Escribimos los conceptos de plebeyo y senado, los leímos, acuérdense que están en los cuadritos verdes, qué era plebeyo y qué era senado, ¿sí? En estos cuadritos de la esquina, ¿ok? Ahí lo vamos a escribir. Bueno, me voy a la última hoja de la actividad, ya para terminar. Y ahí está. Ok, aquí en la última hoja ya nos habla de los 3 periodos de la historia romana. Sí, acuérdense que era la monarquía por un rey, ¿verdad? ¿Quién gobernaba? ¿Qué años fueron? Ahí viene en la página 46. Y durante este periodo, Roma fue gobernado por ¿cuántos reyes? ¿Se acuerdan cuál era el número de reyes? A ver, revísenlo. ¿Por 7? 7. Muy bien, excelente, Ángel, por 7 reyes, ¿verdad? Entre ellos, reyes etruscos y reyes romanos, ¿verdad? Muy bien, excelente. Después tenemos la República, en qué año inició y en qué año terminó. Y nos habla del Senado, ¿verdad? Que estaba compuesto por ¿cuántos representantes? ¿Alguien se acuerda? ¿Cuántos representantes eran? ¿No? Bueno, hay que leer la información, ¿sale? Y el último periodo, que es el imperio, ¿qué años abarcó y quién fue el primer emperador? ¿Sí? ¿Cómo conseguían el apoyo de los plebeyos? ¿Con ayuda de qué? ¿Qué les daban? ¿Sí? Muy bien. Esas serían las actividades del día de hoy de historia. ¿Qué tal? ¿Están fáciles o difíciles? ¿Cómo las ven? A mí un poco difícil. Ok, si se nos hace un poco difícil, debemos leer muy bien lo que nos preguntan, ¿sale? Todo está, así es, todo está en la página 45 y 46, ¿sale? Así es. Muy bien, chicos. Bueno, pues hasta aquí voy a dejar la clase del día de hoy. Si tienen alguna duda, nos